¿Qué tal, jóvenes? Continuando con el tema de los huesos de la cara, el día de hoy hablaremos acerca de los huesos propios de la nariz y el lagrimal o unguis. Pero antes de hablar de estos huesos, daremos una pequeña introducción a lo que son los huesos de la cara. Y si recuerdan, en los primeros videos hablamos de que la cabeza se dividía en los huesos del neurocráneo, que es toda la bóveda craneal, y los del viscerocráneo, que corresponden al esqueleto o macizo facial, es decir, los huesos de la cara. Entonces tenemos que el viscerocráneo o esqueleto facial va a ser la porción del cráneo que se encuentra ubicada por delante de la línea que va a unir a la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario con el orificio auditivo externo. Aquí vemos entonces que la cara está formada por todos estos 14 huesos, que como tal no son 14, sino que algunos huesos, si recuerdan, son pares y otros impares, y eso hace que salgan 14 huesos. Aquí vemos todo lo que es el macizo facial, cómo es que se articula con algunos huesos del cráneo. De hecho, vamos a ver cuál es el hueso que más se articula con todos, pero aquí vemos como algunos huesos. Entonces vamos a empezar con lo que es las divisiones precisamente del esqueleto facial. Y tenemos que este macizo o esqueleto facial se va a dividir en tercios. El tercio superior va a estar conformado por el frontal específicamente. El medio va a estar constituido por los maxilares superiores, los huesos propios de la nariz, el malar cigomático, parte de la órbita, que también está formada por algunos huesos del cráneo, y las apófisis cigomáticas, principalmente del temporal. El tercio inferior va a estar formado por el mandibular exclusivamente, y con eso tenemos la división de lo que es el esqueleto de la cara. Y si pueden observar, pues la mayor parte de los huesos se encuentran en el tercio medio, así es que una fractura en esta zona es bastante delicada. Bueno, vamos a iniciar con los huesos propios de la nariz, que son huesos muy pequeñitos, que sin embargo pues se articulan y que tienen algunas funciones. Los huesos propios de la nariz son un par de pequeños huesos aplanados de forma rectangular que van a formar todo lo que es el puente de la nariz. Protegen el acceso superior a la cavidad nasal y brindan un punto de inserción para los músculos de la expresión facial. Va a tener dos huesos, una cara superficial o subcutánea y una cara profunda o nasal. En la cara superficial o subcutánea vamos a encontrar la inserción del músculo prócer, y en lo que es la cara profunda o nasal encontraremos el surco etmoidal. Aquí vemos en este corte sagital cómo es que vemos aquí el borde de lo que es el hueso nasal, que se está articulando o está en contacto prácticamente con la lámina perpendicular al etmoides, los cartílagos de la nariz, más atrás está el vómer y arriba el frontal. Entonces, los huesos propios de la nariz son dos pequeñas láminas óseas que están ubicadas entre las apófisis frontales derecha e izquierda del maxilar. Si nos damos cuenta, aquí está el maxilar derecho, el maxilar izquierdo, y entre ambas apófisis frontales se van a encontrar los dos huesos propios de la nariz, que en este caso están marcados con verde. Así pues, ahí vemos entonces que se articulan prácticamente con lo que es el frontal. En la mayor parte con el frontal. ¿Con qué parte específicamente del frontal? Con la espina nasal del frontal, para formar lo que es el puente de la nariz. Y a su vez forman el punto cranométrico, glabela, ojiva, en esta zona donde se articula. Y a su vez el nasion va a ser prácticamente el puente de la nariz. El punto cranométrico nasion sería esto, el puente de la nariz, es decir, la fusión de los dos huesos propios de la nariz. Y la ojiva o glabela sería la unión de los huesos propios de la nariz con la espina nasal del frontal. Bueno, tenemos entonces que hay un surco longitudinal por donde va a pasar el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior, y aquí lo vemos. Aquí vemos el borde medial de este hueso separados. Vemos el borde medial, abajo vemos lo que es el borde lateral, borde superior. Esta es una cara posterior del hueso. Y aquí vemos el surco etmoidal o escotadura etmoidal. Primero está la escotadura y más adelante se encuentra el surco etmoidal, donde discurren algunos vasos pequeños.
Y esta es la cara anterior, en la que también podemos visualizar el borde superior, el borde inferior, borde medial, el lateral, y aquí vemos la escotadura que está de este lado, y más arriba pues sería el surco etmoidal, pero en la cara interna, ¿no? Que sería esta. Y aquí vemos este orificio vascular donde pasan algunos vasos importantes. Aquí vemos los huesos propios de la nariz en un corte sagital de igual manera, y aquí estamos viendo los bordes, ¿no? El borde superior, el borde inferior, borde medial o anterior y el borde lateral. De igual manera, en la cara anterior, de lo que son los cuerpos de cada hueso propio, tenemos unos forámenes que se llaman foramen nasal, que tienen que ver un poquito con el paso de algunos vasos pequeñitos hacia la cavidad nasal, y principalmente van a pasar ramos nasales externos del nervio etmoidal anterior y de las ramas de vasos oftálmicos. Entonces, esos son los vasos y algunos nervios que van a pasar por ese foramen nasal. Ramos nasales externos del nervio etmoidal anterior y ramas de los vasos oftálmicos. Porque la mayor parte de los nervios y arterias van a pasar en el surco etmoidal. Ok, estos huesos propios de la nariz también tienen bordes. Tiene un borde superior, como ya vimos, un borde lateral, un borde inferior y un borde anterior o medial. El borde superior, que sería este, es el que se va a articular con la espina nasal del frontal. El borde inferior, que sería este, se va a articular con los cartílagos laterales de la nariz. Recordemos que la nariz tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea. Entonces, el borde inferior de los huesos propios de la nariz se articulará con estos cartílagos de las fosas nasales. El borde lateral va a articular con el maxilar. Los bordes laterales son estos. Y recordemos que aquí viene cada maxilar superior, aquí viene la cara lateral de cada maxilar superior, y ahí se va a articular con esta zona. Y finalmente el borde medial o anterior es este, donde se van a unir con su homónimo, es decir, con el otro hueso propio de la nariz en la línea media. Y también articulará con el frontal y el etmoides. Entonces, en esta parte también podemos ver los bordes, el borde superior, el borde inferior, el borde lateral y el borde medial o anterior sería aquí, donde se fusionan los dos huesos propios de la nariz. Borde lateral se va a articular con maxilar superior, borde frontal o superior con el frontal y el borde inferior con los cartílagos de la nariz. Ahí vemos, ¿no?, el borde superior en esta imagen, borde lateral que se va a articular con los maxilares, el superior con el frontal, el inferior con los cartílagos de la nariz y el medial con su homónimo y también frontal y etmoides. Ok, ahora hablaremos del hueso lagrimal, o también llamado ungis. Este hueso está ubicado en la órbita, es un hueso par también, son dos, y se encuentra por delante de lo que es la lámina orbitaria del hueso etmoides. Cada hueso lagrimal o lacrimal va a contener una fosa lacrimal que a su vez va a alojar al saco lagrimal, que va a tener una glándula lagrimal, la cual va a producir las lágrimas. Esto es la importancia de que la conexión que hay entre este huesito con lo que es la nariz, puesto que las lágrimas al desbordarse pasarán a lo que es la nariz, y por eso cuando lloramos pues va a salir, tenemos gripa, porque precisamente las lágrimas que aquí se forman, cuando lloramos se derraman mucho y atraviesan a lo que es la cavidad nasal y salen, ¿no?, por las fosas nasales. Es por esa conexión que hay ahí. Aquí vemos cómo está por arriba el etmoides, abajo está el cornete nasal o concha nasal inferior. El vómer estará en esta zona y aquí vemos el lagrimal o ungis. Es un hueso muy pequeñito. De hecho, aquí vemos las caras. Tenemos la cara nasal inferior, la cara frontal, la cara etmoidal y la cara maxilar. Precisamente estas caras, que aquí lo vemos al hueso lagrimal, es este que está en verde, las caras le van a servir para articularse con los huesos. Entonces la cara superior o frontal se va a articular con el frontal. Aquí vemos cómo está la fosa orbitaria y el borde supraorbitario que ya hemos visto, la espina nasal
Entonces aquí se va a articular con lo que es el frontal. En la cara etmoidal, pues se va a articular con el etmoides de este lado. En la articulación con el maxilar, pues se va a articular aquí en esta zona con el maxilar superior. Y finalmente con la concha nasal o el cornete nasal inferior en la porción inferior. Entonces va a presentar dos caras, una lateral y una medial, y 4 bordes, el superior, el inferior, el anterior y el posterior. Aquí vemos entonces la cara lateral va a ser esta zona donde vamos a encontrar al surco lagrimal, que ya dijimos que va a tener una fosa lagrimal donde va a alojar a la glándula lagrimal. Al final de lo que es la cara lateral, o sea, como discurriendo por todo el borde de lo que es la cara lateral, encontramos hasta el final una elevación que se llama gancho lagrimal. En la cara medial vamos a encontrar lo que es la cresta lagrimal posterior, principalmente. Esta sería la cara medial y la cara lateral. El borde inferior es importante porque va a formar parte de lo que es el conducto lacrimonasal que va a vertir en la nariz al final. También tenemos que el borde superior se va a articular entonces, como ya dijimos, con el borde nasal del frontal, es decir, la espina nasal del frontal. Y lo que es este borde anterior se va a articular con lo que es la apófisis frontal del maxilar. Tenemos entonces aquí el borde superior, el borde inferior, el borde anterior y el posterior. Tenemos los 4 bordes. Es el borde posterior, pues ya dijimos que se va a articular con la lámina orbitaria del etmoides. El borde anterior con la apófisis frontal del maxilar, el borde superior con la espina nasal del frontal y el borde inferior que va a formar parte del conducto lágrimo-nasal. Y aquí vemos cómo se articula con los demás huesos prácticamente de lo que es la fosa orbitaria, etmoides, cornete nasal, maxilar superior, frontal. Y bueno, con eso terminamos lo que es el tema de los huesos propios de la nariz y el lagrimal o unguis. En los demás videos continuaremos hablando de estos huesos de la cara.